Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y es un gusto, como siempre, poder compartir con cada uno de ustedes esta reunión, amén, en el amor, en la unidad del Señor. Y vamos a hablar en esta mañana sobre el precio de tu sangre. Todos sabemos que el Señor pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y no solo un precio a través de su sangre, sino que Él padeció y tuvo muchos sufrimientos hasta llegar a la cruz. Él sufrió demasiado. A veces nosotros no tomamos conciencia de los sufrimientos del Señor. Y vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga en esta mañana su palabra y hable a nuestras vidas como siempre lo está haciendo. Amén. Mira, en el día de la expiación, todos los años el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un recipiente con sangre que era vertido sobre el propiciatorio. Pero la muerte de Jesús en la cruz fue sobresaliente a la sangre de miles y miles de sacrificios de animales. Fue su obra sacerdotal como mediador entre Dios y el hombre que superó a todos los sacerdotes de todas las épocas, como también a todos los sacrificios que pudieran haber existido. Y fue esa poderosa sangre, esa sangre que satisfizo todos los requisitos de un Dios justo, y también por amor a los hombres, Él proveyó el pago por nuestros pecados. Y en sus designios divinos, todos los lugares, todos los sucesos y todas las pisadas del Señor marcaron y cambiaron la historia espiritual del hombre. Es por eso que el Calvario es un lugar, si bien es un lugar físico, pero es un lugar de cambio en donde se provoca una reconciliación entre Dios y la humanidad. Es por eso que la sangre de la cruz tiene un valor redentor. Y sabes que entre los sufrimientos del Señor, esos sufrimientos que Él tuvo que pasar, fueron primeramente por obediencia. Segundo, fueron por amor. Y tercero, fueron por agradar en todo a su Padre. Esas eran las condiciones y también parte de todo este propósito divino. El obedecer, el amar, hacerlo por amor y por agradar siempre la voluntad de su Padre. Y entre los primeros sufrimientos que Él tuvo, porque mira, si uno analiza la palabra del Señor, hay tantos sufrimientos de Jesús que nosotros por lo general nos enfocamos por lo que vemos a veces en las historias, en las películas, ese sufrimiento solo físico. Pero no es así. Jesús padeció de muchísimo sufrimiento paso a paso, paso a paso. Y entre ellos está la agonía del alma. En el libro de Lucas 22:44 nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, como hijo del hombre, su cuerpo estaba completamente débil. Y el peso, el agobio empezó a hacer efecto en él. Pero la agonía del alma se refiere a todos los padecimientos que son tan profundos, son intensos, son dolorosos, porque nos habla de un corazón en donde
todas las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, todo son como llagas que se comienzan a abrir y empiezan a supurar y sangrar. La agonía de su alma se refiere al peso que tomó él por el pecado de toda la humanidad, el pecado de toda la existencia de la humanidad. Él estaba cargando con ese peso. Por eso Mateo 26:38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que él estaba ya recibiendo en todo ese proceso que empezó a vivir, es ese peso del agobio a través del pecado. Por eso dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Ya él sentía la presencia de la muerte a causa del pecado mismo que en sí genera muerte. Y mira, nosotros siempre tenemos una dimensión muy desconsiderada porque creemos que los dolores o las vivencias que tenemos de nuestra alma son agonías, pero nunca tienen un punto de comparación entre lo que Jesús vivió y lo que nosotros hoy vivimos. Porque, mira, uno puede comparar humanamente los dolores del alma con otra persona, pero nunca los podemos comparar con Jesús, porque lo que Él tomó en ese momento era el peso de toda la humanidad. Nosotros a veces nuestros dolores los consideramos que son siempre mucho más grandes, mucho más difíciles que el otro. Pero ¿sabes qué? Hay una confusión en nosotros, porque nuestros dolores y lo que consideramos a veces la agonía del alma son simplemente pequeñas gotas de problemas y circunstancias a los cuales nosotros hoy día tenemos quien pueda contener todo ese dolor, y es el Señor. Es por eso que Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Necesitamos aprender a ir a Jesús para saber descansar en Él, para que Él pueda tomar todos esos dolores, todas esas pequeñas quizás agonías de nuestra alma, sabiendo que Él ya lo tuvo que vivir. Y también, mira, sabes que Él sufrió la traición. Por 30 monedas de plata, dice que Judas Iscariote lo traicionó. En el libro de Lucas 22:3, libro de Lucas 22:3, dice que Satanás había entrado en el corazón de Judas Iscariote. Y él, mira, Judas fue con los jefes de los sacerdotes, con los capitanes del templo, con los ancianos, y había ido con muchísima gente para que pudieran ver ese momento tan cruel, tan nefasto de la traición que provocó Judas. Pero la dependencia de Jesús hacia el Señor, porque dice que cuando llegaron ahí, Jesús estaba orando. Cuando estaba en la agonía de su alma, dice que oraba más intensamente. En todo momento Él estuvo dependiendo de su Padre, porque sabía que humanamente ya más nada podía hacer. Y sabes, esta traición fue de una persona muy cercana con Jesús. Por lo general, la traición que se hace al hombre siempre son a través de los lazos sanguíneos, a través de el círculo de personas con el cual uno se mueve, se relaciona, o muchas veces a través de pagos, como pasó en este caso. Pero Jesús, ¿sabes?, conocía el corazón de sus discípulos. Él los conocía tan bien que llega un momento en que el corazón del hombre tiene que ser probado. Es probado y es definido para saber con quién está o a quién va a seguir. Por eso Mateo 12:30 nos dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sabes? En Lucas 22:48 Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y esta expresión del Hijo del Hombre es que Jesús pudo experimentar
lo que fue la deslealtad, lo que fue la injusticia y lo que era la incomprensión de entender los planes y los propósitos de Dios. Es por eso que el corazón tiene que ser probado, el corazón tiene que ser definido. Porque mira, Pedro en un momento le dijo, sí, tú eres el Cristo. ¿Sabes lo que estaba viendo Pedro en ese momento? Estaba viendo al Hijo de Dios, al siervo de Dios. Pero de pronto, cuando sucedió toda esta situación en la que Jesús era arrestado y ya era llevado hacia la cruz, él lo comenzó a negar porque en lo que él se enfocó fue en el Hijo del Hombre, en la traición que le hicieron. Entonces nosotros podemos ver que aún en nuestras vidas podemos estar de ambos lados, que nos pueden traicionar o que podemos tener que definir a quién vamos realmente a seguir. Si nos vamos a quedar con la traición que vemos de manera humana porque no comprendemos los planes y los propósitos del Señor, o vamos a seguir creyendo y confiando hasta el fin en esos planes que el Señor determinó. Que el Señor nos ayude en todo tiempo en el cual nosotros podamos tener nuestro corazón firme, sabiendo y discerniendo en nuestras vidas a quién hemos creído y a quién estamos siguiendo. Y otro de los sufrimientos y padecimientos es que él fue golpeado y escarnecido. Dice en el libro de Lucas 22:63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Nosotros vemos otra parte del sufrimiento. Mira que son distintos tipos de sufrimiento y padecimientos de Jesús. Y en este caso él fue burlado, él fue escupido, él fue golpeado brutalmente. Dice que vendaron sus ojos y le pegaban en su cara. Eso era una tortura. Hoy en día nosotros podemos muchas veces verlo por noticias, ver por películas y decir esto es una mafia. Pero Jesús vivió exactamente lo mismo. Él tuvo que padecer una tortura para que él mismo pudiera decir quién era el que lo había golpeado, quién era el que estaba en ese momento haciéndole ese tipo de acto. Entonces, aún, miren, todo ese sufrimiento, en todo ese padecimiento del Señor, es algo que realmente impacta cuando leemos la palabra del Señor. La manera en que Él iba creciendo en padecimientos, al punto tal que dice la palabra en Lucas 23:12, que se hicieron amigos Herodes y Pilato. Mira, ya esto es algo como extremo, porque Herodes y Pilatos en ese momento eran enemigos, pero Satanás los unió. Satanás los alió a ellos mismos para que pudieran ser parte de la destrucción del Señor. A veces el enemigo hace alianzas con sus propios enemigos para detener, para destruir los propósitos que Dios tiene. Tanto Herodes como Pilato se unieron, no porque eran amigos, porque ellos eran enemigos, pero encontraron una causa común para poder destruir al Señor. Pero nosotros vemos también que en el libro de Mateo 22:44 dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y nosotros hoy día sabemos que el enemigo está bajo nuestros pies. Es por eso que aún no depende del tipo de prueba, de lo que estamos viviendo, sino que entendemos que a través de ese sacrificio que hizo Jesús, a través de esa sangre poderosa que Él derramó, hoy nuestros enemigos espirituales están bajo el estrado de nuestros pies. Y también, mira, Él fue condenado falsamente y fue
flagelado de manera cruel. En el libro de Juan, capítulo 19, el verso 6 y 7, nos dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mira, Pilato presentó a Jesús ante los religiosos porque él mismo sabía que Jesús no había cometido absolutamente nada, que no había ningún delito en él. Pero, ¿sabes lo que sucedía? Que en el corazón de Pilato, a pesar de que él sabía la inocencia de Jesús, su corazón estaba dividido entre saber hacer lo correcto o agradar al pueblo. Y Jesús pudo comprender que cuando ya estás en manos de terceros, ya no puedes hacer nada, que todo depende de los demás hacia tu vida. Y es por eso que el Señor entendió, aún mira, en medio de toda esta situación que él estaba viviendo, lo que cada paso, cada proceso que le tocó vivir, él iba conociendo lo que era el corazón del hombre. Así como entendió el corazón de Judas cuando lo traicionó, así entendió el corazón de Pilato, de un liderazgo corrupto. Y quizás usted se pregunta, bueno, pero antes de ir a la cruz, ¿quién fue realmente el responsable? Porque él fue golpeado, fue flagelado, escupido, fue burlado, pero la responsabilidad no era simplemente de los líderes religiosos ni del pueblo. Acá la responsabilidad fue de todos. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, que todos fuimos responsables de ese derramamiento de sangre en el Calvario. No es simplemente, sí, porque ellos fueron los culpables, los que lo acusaron, no. Allí, aún en medio de todo ese pueblo, de toda esa gente, nosotros también estábamos incluidos, porque nosotros vivíamos lejos del Señor. Nosotros vivíamos, cuando entramos en Adán, siempre tuvimos una vida que estaba lejana del Señor. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. Amén. Entonces vemos tantos padecimientos que él tuvo que vivir, y a medida que esta cruz llegaba, él comenzaba a entender quizás todo lo que estaba por ocurrir. Y dice también que entre otros de los padecimientos, que él fue consumido por el pecado. Consumido por el pecado. Cuando él entregó su vida, él estaba entregando su cuerpo, su alma, su mente, él se entregó absolutamente todo. Nosotros siempre solamente estamos teniendo en cuenta los dolores físicos, lo que a él le pasó en su cuerpo. Pero acá dice que él fue consumido por el peso del pecado. Es decir, el peso nuevamente de toda la humanidad, no solo lo estaba viviendo en su alma, en su mente, en su cuerpo, era en todo su ser. Alguien que no había cometido pecado, de pronto estaba consumido. Cuando uno ve, quizás nos ha tocado vivenciar de ver a personas que están consumidas por una enfermedad, por un vicio, por una situación, uno ve una persona oscura, uno ve una persona realmente enferma, a veces es piel y hueso. Eso es estar consumido. Imagínense, él dice que fue consumido por el peso del pecado. Y a veces nosotros, ¿sabes?, consideramos que el peso de nuestras propias luchas, el peso de nuestro propio pecado, el abandono, la soledad, es como que eso fuera lo más grande, lo más gravoso. Pero él tuvo que cargar con todo ese peso y encima
tener que vivir la separación que él tuvo con su padre. Entonces, ¿cómo se habrá sentido el Señor en ese momento? A veces nosotros tenemos que considerar cómo estamos viviendo realmente. Porque a veces creemos que ese Dios vivo, que ese Dios poderoso está en nosotros, pero cuando tenemos que pasar por todos esos procesos que son permitidos, que son también voluntad de Dios, nosotros nos rendimos. Cuando nosotros tendríamos que ya tener toda la fortaleza para enfrentar toda situación. Dice Gálatas 5:1, pues estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nosotros ya somos libres de todo yugo de esclavitud, de todo pecado. Ya Él nos hizo libres. Y es por eso que nosotros tenemos que entender nuestra vida y empezar a analizar realmente cómo la estamos viviendo, por qué la estamos viviendo de esta manera. ¿No será que ese proceso que Jesús tuvo que vivir hasta llegar a la cruz fue un proceso en el cual nosotros nos hacemos hoy día lejanos? A veces no queremos ser parte de todos esos sufrimientos, porque mira, déjame decirte que todo lo que Jesús vivió, cada persona en este mundo de una u otra manera está viviendo, pero son gotas de esas pequeñitas gotitas de vida. Pero en realidad también sufrimos porque Él cargó primero con todo eso que nosotros hoy nos toca vivir. Entonces no podemos tener una vida ajena, una vida lejana, que solamente nos guste la parte buena del espíritu, sino que tenemos que aprender a vivir en esta vida todos los procesos que Él ya ha determinado. Y que sí, ¿sabes? Jesús ya tomó traiciones que te hicieron, Jesús ya tomó la agonía de tu alma, Jesús ya tomó todo lo que quizás hasta hoy día no has podido comprender y vivir porque no le has dado el sentido, no le has dado el propósito de vida, por lo cual el Jesús murió por tu vida y por la mía. Y es por eso que, mira, Él hizo un sacrificio que es incalculable. Es un sacrificio que tiene un valor inmarcesible. ¿Sabes? Es ilimitado porque Él en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, se ofreció un animal o un producto de origen vegetal que perteneciera a dicha persona. Pero acá Jesús se entregó Él se entregó a sí mismo, Él entregó su vida. Y en el libro de Juan 10, 17, 18, léalo, y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sabes esta palabra? Poder en el griego significa exousia. Y esto significa maestría. Esta palabra poder en el griego significa la capacidad, la potestad, la fortaleza. Él tenía la fortaleza porque, mira, dice, por este mandamiento recibí de mi Padre. La orden la había recibido de su Padre. Y él podía en cualquier momento poner y volver a tomar su vida, porque en Él estaba toda la capacidad, en Él estaba toda la fuerza, a través de esa entrega voluntaria, a través de esa entrega de su vida, de volver a poner y a tomar su propia vida. ¿Sabes por qué? Porque dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y esta palabra recibir también en el griego significa que la puede volver a recobrar, que puede volver a tomar. Es decir, que
todo estaba en los planes del Señor. Porque no existe, mira hermano, no existe ninguna fuerza ni ningún ejército de hombres que pudiera haber llevado la cruz si no era solamente por la voluntad de su Padre. No, nadie podría haber llevado a Jesús a la fuerza si no hubiera sido por la voluntad de su Padre, por el permiso y porque Jesús estaba completamente de acuerdo por agradar a su Padre. Es por eso que este sacrificio tiene un valor que es incontable, que no tiene precio. Y no solamente eso, sino que también es un sacrificio, es un acto puro. Y decimos que es puro porque Él no tuvo pecado. Todo esto, todo lo que Él hizo fue sin pecado. Y dice la palabra en el libro de Primera de Pedro 2:22-23, el cual no hizo pecado. Dice, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es por eso que todo el tiempo en los distintos padecimientos a Jesús se lo encontró orando. Porque Él estaba encomendando su causa al que necesitamos quizás una reconversión. Cuando padecía, no amenazaba, sino que le encomendaba la causa al Señor. Y sabes que esto nos habla de muchas veces nosotros saber callar. Saber callar. Saber quedarnos en medio de un dolor, en medio de un sufrimiento y poder poner en práctica este sacrificio puro que hizo el Señor. Que fue sin pecado, que fue sin mancha. Y yo creo que su sangre derramada representa el sacrificio perfecto. Su sangre derramada fue a través de una obediencia perfecta. Y esa es la sangre que hoy nosotros tenemos. Esa es la sangre que Él nos ha provisto a cada uno de sus hijos para que nosotros podamos ser sanos, ser restaurados, ser libertados. Pero el poder de su sangre va mucho más allá de lo que la sangre en sí puede hacer por cada uno. Sino que fue un sacrificio por amor, fue un sacrificio de vida. Y en este tiempo en el cual nosotros vivimos tantas cosas que parecen que agonizamos, que vivimos en traiciones, que somos rechazados, somos abandonados, somos golpeados por la vida de distintas maneras, creo que tenemos que empezar a poner realmente en alto el poder de la sangre de Jesús. Aprender a conocer el poder de su sangre, el valor, darle el valor que corresponde, no solo por lo que Él hizo, sino entender que así como Él se dio en obediencia, se dio en amor y agradar al Padre, así nosotros también podamos tener una vida como la que Jesús vivió. Confiadamente, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios en este momento para que el Espíritu Santo nos pueda revelar a nuestra vida realmente el valor que tiene el poder de su sangre a través de todos los padecimientos que Él vivió. Y cuando tú leas la palabra y puedas comprender y el Espíritu Santo traiga el discernimiento, te vas a dar cuenta que lo que uno vive no es nada a lo que Él padeció. Pero todo eso nos da fortaleza, nos da fe, nos levanta, nos da visión, nos renueva y nos da paz y seguridad de que en Él está toda nuestra confianza. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos también pedirte perdón, Dios mío, porque a veces no comprendemos el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Creemos y nos conformamos muchas veces con la salvación y con la vida de cambio que tú hiciste en nosotros. Pero a veces estamos muy lejos de comprender realmente el sacrificio y el poder que tiene tu sangre.
todo lo que tú viviste hasta llegar a la cruz, todo lo que tú padeciste, fueron padecimientos tan grandes que nadie, ningún ser humano podía haber estado preparado, podía haber estado capacitado ni en fuerza, ni mentalmente, nada para poder soportar, sino que tú lo hiciste por voluntad de tu Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender a través de tu palabra, a entrar en el espíritu de tu palabra para poder comprender con sabiduría, con discernimiento y poder vivir una vida realmente victoriosa, dejando de estar ya bajo el yugo de la esclavitud del pecado, bajo el yugo de la esclavitud de las mentiras de Satanás, sino que empecemos a vivir en la libertad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.